Hermanos, retomamos, se nos fue el sonido, pero ya regresamos, entonces de una vez entramos en materia, ya leímos el Salmo 55, ya oramos y entonces vamos al estudio de la palabra de Dios. Entonces, después de leer el Salmo, nos dimos cuenta que este Salmo es un clamor de el rey David en un tiempo de persecución y de prueba. Así que nosotros podemos entender, hermanos, que hay dolores que el cuerpo puede soportar, pero hay heridas que atraviesan el alma. Un golpe de un desconocido puede doler mucho, pero una herida causada por alguien cercano deja un dolor y una cicatriz muy profunda en nuestra alma. No duele igual el ataque y la crítica de un enemigo que la traición de un amigo. La traición del amigo duele profundamente. No se pasa igual la oposición externa que la ruptura y la oposición interna de los más cercanos a nuestra vida. El Salmo 55, hermanos, nace precisamente ahí. Nace en ese contexto, no en el campo de batalla como acostumbramos a ver a David. No nace en una situación aislada con gente desconocida. No nace del extraño, sino del círculo de los más cercanos que lo traicionan. David entonces no escribe este salmo desde la comodidad, sino desde una situación de angustia, de dolor, de decepción, no desde la calma, sino desde el quebranto, desde el peligro, desde el dolor, desde el dolor y la tristeza que da ser traicionado por alguien cercano. Pero aún así, este salmo no termina en desesperación, sino en la confianza férrea en nuestro Dios. Así que este salmo, para su estudio, lo dividiremos en 5 secciones. Un clamor de angustia delante de Dios, versículos 1 al 3. El peso del miedo y el deseo de huir, versículos 4 al 8. La traición que hiere profundamente, versículos 9 al 14. La justicia de Dios y el contraste con el justo, versículos 15 al 21. Y confiar y descansar en Dios, versículos 22 al 23. Entonces vamos a considerar la primera sección. Y hoy consideraremos la tercera sección, hasta la tercera sección si nos alcanza el tiempo. Veamos entonces la primera sección, hermanos. Un clamor de angustia delante de Dios, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, pero la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Amén. David, hermanos, hace a Dios una oración intensa, una oración urgente debido a la opresión y a las feroces amenazas de sus enemigos. Él dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Esté atento, respóndeme, estoy agitado, estoy conmovido al oír la voz del enemigo y las amenazas del impío porque con furor me persiguen. David está angustiado, está preocupado y pide al Señor que escuche su oración, que no esconda de él su rostro, que escuche su súplica y que esté atento porque está muy agitado y conmovido. Así que David en su clamor no reprime su dolor. Si usted lee nuevamente, vemos que David no reprime su dolor, no esconde su debilidad, no disimula su angustia delante de Dios. Hay una angustia real en él,
pero lleva su súplica directamente a Dios. En medio de la situación que está viviendo, él no acude a un medio extraño, sino acude a la fuente que todos debemos acudir cuando estamos pasando por situaciones angustiosas y difíciles. Acudir a nuestro Dios. Hermanos, la enseñanza doctrinal que podemos aprender y que podemos sacar de esto es que la verdadera piedad no es guardar silencio ante el peligro, ante el sufrimiento y el dolor, sino dependencia reverente y absoluta de Dios. El creyente maduro no niega el dolor ni su debilidad humana para enfrentar el peligro. Él reconoce que es débil, él reconoce que no puede en sus propias fuerzas, no niega el dolor que está pasando, sino que lo lleva al trono de la gracia para alcanzar misericordia del único que nos puede socorrer oportunamente en tiempos de dificultad. Como dice en Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Escuchen lo que dice allí las Sagradas Escrituras, Hebreos 4, 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así que nosotros tenemos a quien acudir, tenemos que llevar todas nuestras angustias, nuestro dolor, nuestras preocupaciones al trono de la gracia. Tenemos que acudir a la persona que nos puede ayudar, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él mismo se hizo hombre y Él sabe lo que es sufrir, Él sabe lo que es angustiarse, Él sabe de nuestras debilidades. Por eso acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios y allí encontraremos misericordia y podemos hallar gracia y oportuno socorro de parte de nuestro Dios. Así que el creyente maduro no es el que menos sufre, sino el que lleva su sufrimiento, su dolor, sus problemas al lugar correcto, es decir, al trono de la gracia, al único lugar donde podemos encontrar consuelo, fuerza y ayuda para salir adelante en medio de la dificultad. Hermanos, como iglesia debemos aprender a orar con honestidad. Dios no se ofende por nuestras lágrimas, ni de nuestro clamor, pero sí se ofende por nuestra autosuficiencia y querer solucionar los problemas a nuestra manera sin tener en cuenta a Dios. Ahora consideremos la segunda sección de este salmo, versículos 4 al 8, el peso del miedo y el deseo de huir. El peso del miedo y el deseo de huir. Versículos 4 al 8. Dice así: mi corazón está dolorido dentro de mí, y temores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto, Selah. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Amén. Vemos en este pasaje que David describe el impacto emocional del peligro y de la aflicción que está viviendo. Es decir, el peso del miedo y el deseo de huir en medio del problema y de la situación angustiosa por la que él está pasando. En el verso 4 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Él ve terrores de muerte sobre él. En el versículo 5 dice: temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Vuelve a hablar del temor y del temblor y del terror. Es decir, la situación que está viviendo David no es algo sencillo, no es algo fácil, es algo supremamente delicado. Y en los versículos 6 y 7 dice: y dije, en medio de esa situación, en medio de esa angustia, de ese sufrimiento,
dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, Selah. ¿Quién me diese alas como de paloma? Dice David. Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. David compone este salmo posiblemente durante la traición de su hijo Absalón y su amigo íntimo Atifoel, lo que causa un profundo dolor emocional y necesidad de huir o escapar a esa situación tan crítica y difícil que está viviendo, enfrentando la traición de su hijo y de su amigo más íntimo. David desea tener alas como de paloma, dice. Las alas de paloma simbolizan el deseo de huir lejos, volando rápidamente, como una paloma que se escapa del cazador para encontrar paz, lejos de la violencia, lejos del conflicto y la confusión que está viviendo. La imagen de la paloma volando libremente es una expresión de la libertad y la paz que el salmista ansía, que el salmista desea. En la Biblia, la paloma es un símbolo de pureza, de inocencia y amor, y también de paz. Y parece que este símbolo es lo que menciona la Escritura, porque David entendía que solo teniendo alas de la paz de Dios que Él da, podía tener tranquilidad en medio de su angustia, en medio de su conflicto que estaba viviendo. Por ejemplo, en la Biblia se menciona varios pasajes donde se habla de la paloma, como en Mateo capítulo 13, versículo 16, donde el Espíritu Santo es representado como una paloma y dice que cuando Jesucristo se bautizó, vino del cielo el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y se posó sobre él. Entonces, la paloma en este caso simboliza el deseo de tener paz, de tener la unción del Señor y la fuerza y escapar del conflicto y de la angustia que está viviendo. Él desea huir de los problemas como ese nos pasa a nosotros. Y dice el versículo 7, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Según el versículo 7, está la opresión de David que ve el desierto como refugio. Él desea huir con alas como de paloma, huir al desierto. En este caso, David no ve el desierto como un castigo o una prueba, porque el desierto en la Biblia nos habla de castigo, nos habla de prueba, sino que ve el desierto como un lugar seguro de soledad y de calma, lejos de la traición y la maldad que acechan la ciudad donde él vive y su vida, porque la ciudad está en un caos por la traición de su hijo y de su amigo Atifoel. Por eso dice, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Y dice el versículo 8, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. En este versículo David describe la situación que está viviendo como una tormenta emocional. En otras palabras, la describe como una situación de viento y de tormenta borrascosa. El viento y la tormenta borrascosa es algo difícil de enfrentar en términos materiales. Y entonces David aquí está comparando su situación a un viento tormentoso y borrascoso, representando el caos y la presión constante que lo lleva a anhelar huir con alas como de paloma, buscando descanso espiritual y todo lo que a veces nosotros anhelamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Hermanos, ¿qué podemos aprender de acá? Que incluso los hombres conforme al corazón de Dios como David sienten miedo y quieren huir de los problemas para tener paz. El deseo de huir y buscar la paz no es pecado, hermanos, pero rendirnos
en la dificultad sin confiar en Dios sí es pecado. Así que si nos toca enfrentar las situaciones difíciles, debemos enfrentarlas en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, porque Él es el único que nos dará la fuerza para poder superar la situación que estemos viviendo. La fe bíblica no elimina las emociones, sino que las somete a Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, debemos someter las emociones adversas a la palabra de Dios, llevarlas cautivas a la obediencia a Cristo. En conclusión, este versículo de alas como de paloma es una metáfora poderosa que nos invita a reflexionar acerca de la frustración y del deseo de escapar de la realidad de los problemas. Hermanos, en momentos de tristeza, en momentos de grave peligro o desesperación, es común que nosotros sintamos la necesidad de alejarnos de los problemas, de estar solos, de evadirlos y encontrar un remanso de paz y que no nos acordáramos más de eso y como si no existieran. Sin embargo, aunque este anhelo de escapar es legítimo, en algunos casos puede convertirse en una trampa mortal si no aprendemos a enfrentarlos, si no aprendemos a afrontar los desafíos de la vida con madurez y con sabiduría. Porque muchos creyentes al primer problema quieren huir de los conflictos, quieren huir de la iglesia, quieren huir del llamado a servir, quieren huir de la responsabilidad de ser padres, de ser esposos, y quieren entonces separarse y no tomar su rol del cual hicieron pacto. Quieren huir y no enfrentar ni cumplir con su responsabilidad a la cual Dios los llamó, lo cual es pecado delante de Dios, hermanos. Debemos entender que el Señor no siempre nos saca de la tormenta y de las dificultades de la vida. Más bien nos sostiene dentro de ellas, nos madura en nuestro carácter y nos perfecciona y perfecciona nuestra fe cuando pasamos por estas pruebas difíciles, hermanos. Por eso en el Salmo 11, versículo 1, el salmista dijo, Salmo 11:1, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Aquí tenemos esta cita tan importante. En el Salmo 11, versículo 1, el salmista dice, en Jehová he confiado. Tú y yo debemos confiar en Jehová, el Señor de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos confiar en Jehová, como dice aquí el salmista, en Jehová he confiado. Y como hemos confiado en Dios, ¿cómo vamos a decir a nuestra alma que escape al monte cual ave? Entonces debemos enfrentar los problemas. Debemos, como dice el adagio popular, tomar el toro por los cachos y enfrentar la situación que tengamos que enfrentar. Porque Dios quiere, a través de esa situación, de esa dificultad, madurar nuestro carácter y perfeccionar nuestra fe. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7 dice, Primera de Pedro 1, 6 al 7, dice lo siguiente, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Así que, sometida a prueba nuestra fe, Dios somete a prueba nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro, dice Pedro, el cual, hablando del oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que ese oro sea purificado y sea de alto precio. Así la fe es pasada por fuego para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que las pruebas por las que pasamos tienen el propósito de purificar nuestra fe
hacernos crecer en la vida espiritual y caminar de la mano de Dios por donde quiera vayamos. Así andemos en valle de sombra de muerte. Pasamos a los versículos 9 y 11. Dice así la palabra de Dios, versículos 9 al 11 del Salmo 55. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Amén. Esto que acabamos de leer es una oración de angustia de David. Probablemente durante la traición de su hijo Absalón, donde clama por la intervención divina ante la violencia, la división y el engaño que asolan la ciudad de Jerusalén. Pide a Dios que confunda las intenciones de sus enemigos, reconociendo que la maldad ha tomado el control del entorno ciudadano. En el verso 9 dice, destrúyelos, oh Señor, divide sus lenguas. David clama por la intervención divina, solicitando a Dios una confusión de lenguas, similar a la que ocurrió en Babel, para que las intrigas y planes de sus enemigos, Absalón y Atifoel, fallen por la división interna, como pasó en la Torre de Babel, que confunda las lenguas. En el versículo 10, David dice, he visto violencia y contienda en la ciudad. Día y noche rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. David describe que su ciudad ya no es segura. Está convertida en un caos. La maldad no es oculta, sino que corroe las calles día y noche. No hay paz ni seguridad en la ciudad, debido al problema que está enfrentando, debido a la división y a la traición. Y David continúa diciendo en el versículo 11, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Como vemos, la situación de la ciudad es terrible. La inestabilidad ciudadana, el caos y la intriga son omnipresentes. Es decir, no se apartan de la ciudad. Es continuo ese desorden, esa situación, es esta inestabilidad ciudadana, indicando una crisis profunda y generalizada, lo que obviamente lo aterraba grandemente y le causaba mucha frustración y mucho dolor. ¿Qué aprendemos de esto que hizo David ante la injusticia, ante la traición y el ambiente hostil? Debemos entonces nosotros llevar la carga directamente a Dios, desahogando el dolor y el temor que inundan nuestro corazón. Echa sobre Jehová su carga y espera en él, como dice en el verso 22 de este salmo. Echa sobre Jehová tu carga y espera en él. Nos enseña este pasaje que en lugar de buscar venganza, se nos invita a confiar en que Dios es el juez justo, Dios fiel, que puede desbaratar los planes de los impíos. Dejemos la justicia en las manos de Dios y clamemos justicia a Dios. No tomemos venganza por nuestra propia mano. Es lo que está haciendo David, pidiendo ayuda al Señor para que traiga la paz a la ciudad y también le quite la carga y la opresión que lleva encima, que lo quiere destruir. Y esto nos lleva a la tercera
sección del Salmo. La traición que hiere profundamente. La traición que hiere profundamente. Versículos 12 al 14. Dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esta es la traición que hiere profundamente. Esta sección entonces, hermanos, que acabamos de leer, describe el profundo dolor de David al ser traicionado, no por un enemigo declarado, sino por un amigo íntimo y un consejero cercano. David destaca que la puñalada por la espalda de alguien de confianza es mucho más dolorosa que el ataque de un adversario conocido. Evidenciando con esto la angustia emocional y espiritual del dolor de una traición cercana que estaba experimentando su alma. En el versículo 12, David dice: el dolor de la traición es algo cercano a él. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Vemos en este verso que David explica que podría haber soportado la ofrenda si viniera de un enemigo abierto. Él la hubiera podido soportar aunque fuese dolorosa, si hubiera venido de un enemigo declarado, ya que de él se podría esconder y lo podría evadir. Pero la traición viene de alguien cercano, viene de alguien que desgarra su corazón y que de esta manera él no estaba prevenido contra esta situación, lo que implica una traición inesperada que rompe un nivel fraterno de confianza. Es decir, lo que David enfrenta es una traición de alguien que él menos esperaba. Es una puñalada trapera por la espalda que lo deja totalmente herido, dolido y decepcionado, porque es una traición inesperada que rompe un nivel fraterno de confianza que ellos tenían. Por eso el versículo 13 dice el versículo 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Este versículo 13 revela la identidad del traidor. Se refiere a alguien que era su igual, un compañero íntimo, un consejero. Dice, mi guía y mi familiar. Era alguien muy cercano, tal vez sea Atifoel o tal vez sea su propio hijo. Se sugiere que esta persona pudo haber sido Atifoel, consejero de confianza de David, quien se rebeló hipócritamente y traicioneramente con Absalón su hijo, es decir, su familiar. David no esperaba eso y le llegó esa traición, lo cual fue supremamente duro para él. Tal vez nosotros hayamos pasado por alguna situación así, donde le damos confianza a alguien y confiamos en una persona y nos traiciona, nos da una puñalada trapera como si no importara la amistad, sino que lo hacen de manera traicionera e hipócrita. El versículo 14 dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Este versículo 14 describe la traición
en el ámbito espiritual de la relación que tenía él con el allegado, con la persona amiga. Describe la traición en el ámbito espiritual. Porque describe una relación estrecha que compartía secretos, dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Ellos se comunicaban los secretos, eran muy íntimos. Y también asistían juntos a la casa de Dios, asistían juntos a la iglesia, adoraban juntos. Lo que subraya la hermandad tan cercana que tenía, pero al mismo tiempo subraya y muestra la hipocresía y lo doloroso de la traición de alguien muy cercano. Hermanos, este pasaje nos enseña que ante una dolorosa traición como la que sufrió David, solo Dios nos puede consolar y fortalecer. Pero también nos enseña que no debemos confiar en el hombre, porque el hombre fácilmente nos puede traicionar, nos puede decepcionar, nos puede entregar en manos del enemigo o utilizar para sus propios intereses. Aprendamos a no confiar en el hombre, sino en Dios nuestro Señor. Este pasaje entonces nos enseña que ante la dolorosa traición como la que sufrió David, solo Dios nos puede consolar como Él lo hizo, acudiendo en oración, y solo Dios nos puede fortalecer como lo hizo al acudir al Señor en oración. Pero este pasaje, hermanos, también es una sombra y un eco profético que apunta a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Él sufrió el dolor de la traición de uno de sus discípulos más cercanos, Judas Iscariote, que compartió su mesa, enseñanzas y ministerio con él. Jesús experimentó el dolor humano de la deslealtad y la traición de la amistad íntima. Jesús cita el dolor de la traición cercana cuando mencionó que el que comía pan con él levantó contra él su calcañal y lo traicionó, refiriéndose a Judas, reflejando la angustia de ese salmo. Hermanos, cuando sufrimos traiciones o deslealtades de personas cercanas, Cristo entiende perfectamente el dolor, ya que Él pasó por lo mismo. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A Jesucristo lo traicionaron, pero Él no pecó contra el que lo traicionó. No pecó contra Dios. Él enfrentó la prueba de la traición confiando en el Señor. Y aquel que levantó contra él su calcañal terminó ahorcado y decepcionado de los hombres en los cuales confió y de la avaricia en la cual él puso su confianza. ¿De qué le sirvió? De nada. Se perdió y traicionó al Señor Jesús. Así que el Señor Jesús nos anima y nos alienta a saber enfrentar las pruebas de la traición de los más cercanos. Se ha sabido de casos de pastores que han dado confianza a hermanos muy allegados, que les enseñan la palabra de Dios, que les dan lugares de privilegio en la iglesia y resultan traicionando al pastor y dividiendo la congregación, haciendo cosas incorrectas después de haberles ayudado, después de haberles extendido la mano y después de haber surgido en el ministerio, traicionan, dividen la congregación y eso ha sido doloroso para muchos pastores, de sufrir la puñalada trapera de uno de los mismos que servían con él en el ministerio. Que no nos pase eso a nosotros. Por eso Cristo habló tanto de la unidad en la iglesia. Entre más unidos seamos y más respetemos la autoridad delegada por Dios, más bendecidos seremos y más glorificaremos a nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para entender en estas palabras que los hombres, aún los más cercanos, pueden traicionarnos. Maldito el hombre
que confía en el hombre. Debemos confiar solo en nuestro Dios y Salvador Jesucristo de todo nuestro corazón. Eso no indica que no tengamos amistades y que no podamos confiar en cierta manera en los hombres. Pero antes de confiar en el hombre, debemos confiar en Dios que sostiene a ese hombre en el cual estamos confiando. También este pasaje nos habla de perdón y confianza. A pesar del dolor de la traición, el llamado es a confiar en la soberanía de Dios y orar por los enemigos, como lo hizo Jesús, viendo cómo Jesús perdonó incluso a quienes lo traicionaron y lo crucificaron y oró por ellos para que el Señor los perdonara y no les tuviese en cuenta su pecado. Así también nosotros debemos amar e imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero este pasaje también nos habla de cómo llevar las cargas. Y las cargas no las podemos cargar solos porque nos aplastan y nos matan. Las cargas debemos llevarlas a Dios, hermanos. El Salmo nos invita en estas 3 primeras secciones a echar sobre Jehová nuestra carga, confiando en que Él sustenta al justo y permitirá que la caída no sea definitiva, sino que nos dará su mano y nos levantará, y levantará en alto nuestra cabeza para seguir adelante haciendo la santa voluntad de nuestro gran Dios. Así que, hermanos, aquí termina el estudio de la Santa Palabra el día de hoy, meditando en estas 3 primeras secciones del Salmo 55. Si Dios nos permite, el próximo miércoles, que va a ser en la iglesia de manera presencial, concluiremos el estudio de este Salmo 55, meditando en las 2 últimas secciones de este precioso Salmo. Espero, hermanos y amigos, que Dios les haya hablado a su corazón y que aprendamos a confiar únicamente en Dios, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Dios es el único que no nos decepciona. Dios es el único que no nos traiciona. Dios es el único fiel desde ahora y para siempre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Si una traición de un amigo duele, ¿cómo será cuando un esposo o una esposa traicionan a su cónyuge? Es dolorosísimo, es terrible la traición, porque es traicionar la amistad y la relación más íntima que puede existir sobre la faz de la tierra, la relación entre un hombre y una mujer casados en el vínculo del matrimonio. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, de perseverar haciendo el bien y siempre procurando reflejar el carácter de Cristo, para que nosotros seamos leales en la amistad que brindamos a los demás, y no una amistad hipócrita, sino una amistad sincera y real, como Cristo nos la ofreció a nosotros. Que Dios nos dé la gracia para poderlo hacer. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te bendigo y te doy gracias en esta hora de la noche por tu amor, bondad y misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra y atesorarla en nuestro corazón, a poder llevar todas nuestras preocupaciones y situaciones difíciles al trono de tu gracia, sabiendo que tú eres el único ser que realmente nos puede ayudar y fortalecer y dar socorro en el tiempo de la angustia. Tú lo que quieres, amado Dios, es que aprendamos a depender 100% de ti. Tú lo que quieres, Señor, es que no confiemos en el hombre, sino que confiemos en ti. Tú lo que quieres, Señor, es que no confiemos en el dinero, que no confiemos en las cosas de este mundo, sino en ti, el que trasciende todas las cosas, el que está por sobre el universo entero, el eterno, el santo, el perfecto, el fiel, el único Dios verdadero, y en su Hijo Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por lo que nos has enseñado esta noche. Te alabo, te bendigo y te doy gracias porque tú eres bueno y justo, misericordioso, y siempre nos enseñas y nos muestras el camino que debemos seguir. Coloque esta noche en tus manos y nuestras vidas, y a cada uno de los hermanos que fielmente, respetuosamente estuvieron atentos a la enseñanza de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, amados hermanos, y nos vemos Dios mediante
el próximo miércoles. Bendiciones a todos.